Bienvenidos. Hoy viajamos por los amores relámpago, bodas de película, romances fugaces y separaciones express, enlaces que duraron menos que un titular, historias de parejas que no llegaron al altar. Prepárate para sorprenderte. Comencemos. David Silva y la modelo y actriz estadounidense Mary Ann Hyde se conocieron en 1944 durante su paso por estudios de Los Ángeles. La atracción fue inmediata, y tras unas semanas de cortejo, viajaron a Tijuana y se casaron en noviembre de 1944, siendo Mary su primera esposa. Al poco tiempo regresaron a California, y aunque fue una unión corta e intensa, con vida social en Beverly Hills y proyectos incipientes para ella, pero que se desgastó pronto. En 1946 se divorciaron y cada uno siguió su camino. Silva volvió a México, donde se consolidó como estrella del cine nacional, y Hyde se diluyó de la pantalla. Cuando Irán Eori llegó a México en 1969, invitada por Carlos Enrique Taboada para filmar la versión cinematográfica de Rubí, y, poco después, encadenar proyectos en televisión, se cruzó con un Mario Moreno Cantinflas, ya viudo de Valentina Ivanova, fallecida en 1966, y dispuesto, por primera vez en años, a darse otra oportunidad en el amor. La joven actriz persa-española, de belleza clásica y temperamento independiente, y el ídolo popular con más de un cuarto de siglo de diferencia de edad, empezaron un noviazgo tan sonado como discreto. Quienes los trataron entonces recuerdan a un Cantinflas muy atento. Flores, cartas, cenas y una presencia constante. La ilusión mutua fue real. Hablaron de casarse, pero pronto aparecieron dos frenos. Por un lado, los celos y la injerencia del hijo adoptivo del comediante, Mario Arturo, que descalificaba la relación y la hacía difícil en lo cotidiano. Por el otro, una petición de Mario a Irán, que dejara el medio artístico para dedicarse a la vida en pareja. Ese condicional chocó de frente con la vocación y autonomía de Eori. Irán, que jamás aceptó ser la novia eterna de nadie ni subordinar su carrera a una relación, decidió cortar por lo sano antes de que llegara el anillo. La ruptura, sin embargo, no apagó el afecto. Ambos conservaron una amistad entrañable y ella misma, llegada la hora del último adiós en 1993, expresó el peso sentimental que ese vínculo había tenido en su vida. La historia entre Meche Barba y Fernando Fernández nació bajo los reflectores y el humo de cabaret de la época de oro. Coincidieron en sets y escenarios, desde Amor de la Calle en 1950, donde formaron una de las parejas más recordadas del cine de rumberas. Y de esa convivencia pasó lo inevitable. Una relación sentimental, pese a que Fernández ya estaba casado con la cantante Lupita Palomera, con quien contrajo matrimonio en 1939, y que fue célebre por ser la primera boda transmitida por radio en México. El vínculo fue tan real como complicado. Ella, bailarina y actriz en pleno ascenso. Él, el crooner de México, ídolo de la XEW y figura del bolero. No hubo matrimonio entre ellos, pero sí un hijo, Fernando Fernández Barba, a quien Meche crió mientras sostenía una carrera exigente entre cine y teatro. Con el tiempo, la pareja en pantalla se volvió también un capítulo íntimo y silencioso en la vida de los dos. Meche siguió filmando y bailando con el estilo que la volvió emblema del género. Fernández continuó como voz principal del bolero radiofónico. Su historia, sin final de boda, perdura en las películas que compartieron y en la memoria de su hijo en común, Dolores del Río y Orson Welles. A principios de los años 40, Welles, recién llegado a Hollywood y 11 años menor que Dolores, quedó fascinado por la belleza y elegancia de la actriz. En su momento fue un escándalo, ya que Dolores aún se encontraba casada con el famoso cineasta, Cedric Gibbons. En un inicio el noviazgo fue discreto, pero se volvió público cuando ella pidió el divorcio de Cedric.
La relación se quebró cuando él viajó a Brasil para filmar un proyecto, y por medio de fotografías, Dolores se dio cuenta de todas sus infidelidades. Dolores regresó a México en 1942, donde relanzó su carrera y mantuvo romances fugaces con Tito Junco y Fernando Casanova. Gloria Marín vivió uno de los romances más célebres del cine de oro con Jorge Negrete. Se conocieron en 1941 en Ay, Jalisco, no te rajes, y fueron pareja por alrededor de una década, dentro y fuera de la pantalla. Terminaron en 1952 debido a la carga laboral, los egos y las diferencias personales que erosionaron su relación. La historia de amor, que también incluyó la adopción de una hija y la creación de varias películas, colapsó bajo el peso de las peleas y los celos. Gloria se casó con Abel Salazar en 1958, el cual terminó en divorcio 2 años después, con quien había tenido un noviazgo previo en su juventud. Miroslava y Jesús Jaime Gómez Obregón, mejor conocido como El Bambi. Se conocieron cuando ambos estaban ligados al ambiente teatral. Se enamoraron muy rápido y se casaron de forma fugaz en 1946, y apenas estuvieron casados unos meses. El vínculo terminó pronto, cuando Miroslava descubrió que él no estaba enamorado de ella, y se enteró de una infidelidad de su esposo con un colegas del medio, tras lo cual solicitó el divorcio y atravesó un bache emocional del que solo salió concentrándose en su naciente carrera fílmica. La historia entre Miroslava y Luis Miguel Dominguín fue tan fulgurante como dolorosa. Se conocieron a mediados de los años 50, cuando el torero español hacía frecuentes giras por México y Estados Unidos. Hubo atracción inmediata y un enamoramiento que, según testimonios de la época, Miroslava vivió con esperanza de formalizar. Pero Dominguín mantenía en paralelo una relación seria con la actriz italiana Lucia Bosé, con quien se casó en Las Vegas en 1955. Ese giro dejó a Miroslava en una posición devastadora. El 9 de marzo de 1955, apenas días después de aquella boda, Miroslava tomó una decisión definitiva para ya no seguir sufriendo más. Encontraron cartas póstumas dirigidas a su familia y a su gran amor. Varias biografías conectaron su decisión con el desamor por Dominguín, pero también estaba la sospecha que la carta era para Cantinflas, con quien trabajó en 1947 en la película A volar joven, y que a partir de ahí ambos empezaron un romance a escondidas, ya que el comediante estaba casado con Valentina Ivanova, y según Miroslava quería formalizar con él, pero Cantinflas le dijo que nunca dejaría a su esposa, y ese pudo haber sido el motivo de su triste final. Lupe Vélez y Arturo de Córdoba se conocieron al rodar en México la película La Sandunga, estrenada en 1938, donde hicieron pareja en pantalla y en la vida real. La relación generó un gran escándalo, ya que Lupe hizo público el romance, y eso desató el enojo de la esposa de Arturo, Ena Arana. La relación se apagó entre presiones de imagen pública y el escándalo que un rompimiento matrimonial podía acarrear en la época. Arturo de Córdoba y Silvia Pinal se conocieron en 1954 durante el rodaje de Un extraño en la escalera, y la atracción fue inmediata. Él, galán consagrado. Ella, una joven estrella en ascenso que terminó enamorada de su coprotagonista. Como Arturo de Córdoba estaba casado, Silvia al principio lo rechazó. Luego, convencida por las promesas de separación de él, la fuerte química que traspasó el set, aceptó una relación discreta que se vivió casi en secreto. La historia terminó de forma abrupta y dolorosa para ella, de un día para otro, por medio de una carta, despidiéndose de ella. Katy Jurado y Ernest Borgnine se conocieron a mediados de los años 50, cuando él filmaba en México la cinta Vera Cruz en 1954. Tras varios años de cortejo, se casaron en diciembre de 1959. El matrimonio, sin embargo,
fue turbulento por los celos y el mal carácter de él. La relación se rompió en 1963, cuando Katie pidió el divorcio y, según reportes de la época, incluso tramitó una orden de restricción. Tras la separación, se alejó un tiempo de Hollywood y se estableció en Cuernavaca. El matrimonio de Abel Salazar con Alicia Cárdenas Solórzano, hija del expresidente Lázaro Cárdenas, fue uno de los episodios más comentados del cruce entre política y espectáculo en los años 40. Se casaron en febrero de 1944 en la Ciudad de México, en una ceremonia elegante y muy concurrida por figuras públicas, de la que sobrevivieron crónicas y fotos llamativas, porque el galán casi no sonrió en ninguna imagen, detalle que la prensa retomó después como señal de un enlace incómodo. Tuvieron 2 hijas, Alicia y Leticia, y durante un tiempo vivieron bajo el escrutinio de rumores que iban desde un noviazgo exprés hasta versiones de un compromiso más bien arreglado. Con el paso de los años, la relación se fue desgastando. Terminaron por separarse en 1950. La relación entre Rosita Arenas y Jaime de Mora y Aragón fue un romance que empezó mientras ella trabajaba en España. Se conocieron en sets y tras pocas semanas se casaron en Palma de Mallorca en 1959. Recién casados, se instalaron en México, donde él, aristócrata y actor, hermano de la reina Fabiola, comenzó a pedir préstamos en el círculo de amistades y compañeros de Rosita. Al poco tiempo desapareció del país. Huyó a España, tras vender las joyas de su esposa, dejándola comprometida económicamente. La ley mexicana permitía anulación si uno de los cónyuges se ausentaba más de 90 días, y eso invocó Rosita. Presentó la solicitud apenas se cumplió el plazo, con lo que el matrimonio quedó sin efecto. Tras la nulidad de su matrimonio con Pedro Infante y el duelo por su muerte en 1957, Irma Dorantes rehizo su vida sentimental con el productor y conductor Carlos Amador. Se conocieron en el medio, comenzaron una relación y se casaron oficialmente poco tiempo después. Fue un matrimonio breve y discreto. Recuentos periodísticos señalan que Irma lo terminó por malos tratos, y desde entonces casi no volvió a hablar de ese capítulo. La boda de Elsa Aguirre con el periodista Armando Rodríguez Morado se celebró en 1959. El mismo año en que ella decidió retirarse temporalmente del cine. Fue presentada en la prensa como un enlace glamuroso entre una de las divas del momento y un joven cronista, con fotos de la pareja que circularon ampliamente. Con el paso de las semanas, la propia Elsa aclararía después en entrevistas que Armando cambió por completo después del matrimonio. Su afición por la bebida y sus malos tratos terminaron por tomar la decisión de dejarlo con la ayuda de su familia. De ese matrimonio nació su único hijo, Hugo Morado. Después de ese trago amargo, Elsa retomó su carrera en 1962. El matrimonio de Jorge Negrete y María Félix fue el gran evento social de su tiempo. Se casaron el 18 de octubre de 1952 en Tlalpan, en la iglesia conocida como el Pequeño Vaticano, en una ceremonia apodada de inmediato como la boda del siglo y transmitida por radio y televisión para toda América Latina. Entre los testigos estuvo Diego Rivera, y la fiesta se contó con crónicas que detallan hasta el menú y el nerviosismo de los novios. Como regalo de bodas, Negrete le obsequió a la doña un célebre collar de esmeraldas, pieza de la que ella misma escribió en sus memorias, y que la prensa ha recordado por su valor y por los litigios que dejó tras la muerte del cantante. La propia fundación y biografías oficiales de María Félix sitúan ese enlace el 18 de octubre y subrayan su carácter multitudinario y simbólico, con la pareja convertida en emblema de la época de oro. El matrimonio, sin embargo, fue breve. Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles a causa de complicaciones hepáticas, por lo que su historia con María, tan fulgurante como mítica, duró poco más de un año.
Silvia Pinal y Rafael Banquels. Se casaron en 1947, cuando ella era muy joven, y él ya era actor y director consagrado. Cantinflas fue padrino. Vivieron entre teatro y cine, con la casa hecha taller de libretos y ensayos, y en 1950 nació su hija Silvia. Con el avance de la carrera de Pinal, crecieron las tensiones. Diferencia de edades, celos profesionales y ritmos de vida opuestos. Ella decidió pedir el divorcio. Según ha contado, lo anunció en plena comida, y la separación se formalizó en 1952. Banquels siguió en los escenarios. Pinal entró en su gran despegue. Fue un matrimonio breve que le dejó a Silvia disciplina, impulso profesional y a su primogénita. A fines de los 40, el magnate y presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Jorge Pasquel Casanueva, cortejó a María Félix con despliegues espectaculares. Durante el rodaje de Maclovia en Pátzcuaro, le enviaba avionetas repletas de flores y chocolates. La doña pidió convertir esos regalos en sacos de maíz, arroz y frijol para repartirlos en la región. También tuvo un breve romance con Miroslava Stern. A inicios de los años 60, cuando Isela Vega despuntaba como actriz y símbolo de modernidad, y Alberto Vázquez dominaba la radio con su voz grave, sus mundos se cruzaron en el mismo circuito de foros, sets y centros nocturnos de la capital. La atracción fue inmediata y el romance intenso, pero breve. De esa relación nació, en 1964, su hijo Arturo Vázquez, quien más tarde seguiría una carrera propia en la música y la actuación. Aunque la relación fue intensa, estuvo marcada por fuertes temperamentos y no duró mucho tiempo. La pareja se separó poco después del nacimiento de su hijo. Isela y Alberto nunca se casaron. Además de su talento como cantante, la camarguense, Lucha Villa, deslumbraba por una belleza distintiva. No en vano la bautizaron como la Grandota de Camargo y la Ronca de Chihuahua. Ese magnetismo no solo conquistó al público, también a más de un pretendiente. Se afirma que Lucha Villa no era amiga de los romances furtivos. Prefería formalizar sus relaciones, lo que acabó traduciéndose en 5 matrimonios a lo largo de su vida. Entre ellos, figuró Arturo Durazo, por entonces guitarrista y fundador de Los Sampson, el célebre grupo de rock and roll nacido en Agua Prieta, Sonora. El enlace entre el músico sonorense y la estrella de la ranchera duró lo que un suspiro. Apenas 3 meses, un lapso tan breve que muchos concluyeron que aquel amor no era tan sólido ni tan mágico como parecía. Otro amorío de Lucha Villa fue el que mantuvo con José Alfredo Jiménez. Desde inicios de los años 60, colaboraron de forma intensa, compartiendo escenarios, estudios y giras. Su cercanía se volvió un secreto a voces. Más aún porque José Alfredo estaba casado con Paloma Gálvez, y la química artística alimentó la leyenda romántica. Se dice que temas como La media vuelta, La enorme distancia y Amanecí en tus brazos fueron inspirados o dedicados a la cantante, canciones que Lucha hizo suyas y que terminaron por sellar, ante el público, esa historia de amor que vivió entre bambalinas. Manuel el Loco Valdés y Verónica Castro se conocieron en 1979 durante la filmación de Bikinis y Rock, y luego en una obra teatral llamada Don Juan Tenorio, en 1973, donde iniciaron un breve romance que terminó tras el embarazo de Verónica. Manuel estaba casado y era bien conocido como Ojo Alegre, y cuando Verónica quedó embarazada, decidió abandonarla en los primeros meses de embarazo, quien decidió criar a su hijo Cristian como madre soltera. La historia entre Verónica Castro y Enrique Niembro empezó en 1979. La relación se volvió pública hasta 1989, nació su hijo menor, Michelle, cuyo padre es el propio Niembro. Desde entonces, Michelle ha mantenido un perfil discreto en los medios y se ha dedicado al cine y a la fotografía. Verónica y Enrique se comprometieron y llegaron a planear boda. 3 días antes de la boda,
Cuando Verónica se estaba midiendo su vestido de novia, diseñado por Mitzi, recibió una llamada de Enrique para cancelar la boda, argumentado que su madre se oponía a ella y que de lo contrario lo desheredaría, por lo que el enlace se canceló a última hora. Decidió seguir sola y sacar adelante a su hijo sin depender de nadie. Se comentó que otra de las causas era que a Enrique le encantaba la fiesta y no estaba dispuesto a renunciar a ella. En 1982, Verónica Castro viajó a Buenos Aires para protagonizar la telenovela Verónica, El rostro del amor, y allí conoció a Jorge Martínez. La química del set se trasladó a la vida real y, en medio de rodajes y notas de prensa, iniciaron un noviazgo breve que ocupó titulares tanto en Argentina como en México. Vivieron semanas de exposición constante, cenas después de grabar, fotografías a la salida de los foros, y ese vértigo de un romance que parecía escrito por la misma telenovela que filmaban. Sin embargo, la relación se desgastó rápido. Entre agendas complicadas, celos y versiones cruzadas, Verónica decidió terminar al descubrir que él seguía casado mientras salía con ella. Verónica Castro y Omar Fierro se conocieron trabajando a inicios de los años 90, y su química se hizo evidente durante la telenovela Mi pequeña soledad, estrenada en 1990, donde Omar fue el protagonista masculino junto a Verónica. El romance pasó del set a la vida real y se convirtió en una relación muy mediática. Con el tiempo, ambos han contado que su noviazgo duró alrededor de 3 años, etapa en la que compartieron proyectos y apariciones públicas. A inicios de los 90, Verónica Castro y Adolfo Ángel se acercaron mientras preparaban música para ella. La química saltó de las juntas de producción al terreno personal y, aunque decidieron llevarlo en privado, sostuvieron un romance de alrededor de año y medio. En 1992, él lo hizo prácticamente público al dedicarle en vivo La mujer que soñé. Gesto que quedó asociado para siempre a su historia. Se dice que llegó a proponerle matrimonio frente a cámaras. Tras la exposición mediática y las agendas de ambos, la relación se diluyó sin escándalo. Quedó como un amor breve y muy comentado en la cúspide de sus carreras. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu pareja favorita y si nos faltó alguna que conozcas para armar una segunda parte. Nos vemos en el próximo video.